Comenzamos este segundo bloque aquí en Pacecar, tal como se lo habíamos prometido. Seguimos hablando con Mario Palacio, pero antes de ello quiero mostrarles esta foto que ya se lo he estado comentando en el bloque anterior. Me ha sido cedido gentilmente por la familia de Wilmer Borghi en recuerdo al amigo desaparecido el año anterior. Lo habíamos comentado con Mario. Wilmer fue muy amigo de Mingo Di Santo y bueno, tenía en su taller esta fotografía del auto de Mingo. Allí está la publicidad del taller casualmente de Wilmer. Así que nuevamente el agradecimiento para la señora, para las hijas y los nietos de Wilmer por este obsequio que me han hecho, que vuelvo a decirlo, va a quedar ahí colgado en las paredes de nuestra oficina. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuemos con Mario, que vuelvo a decir, con usted habría que estar 3 días seguidos. Empecé el 51, de modo que... hay mucho para contar. Hay mucho Pero para que los chicos jóvenes sepan lo que era tener que hacer una transmisión en exteriores, una carrera de autos, en el caso suyo, el trabajo que había que hacer, ¿no? Bueno, realmente, yo no estaba nunca metido con los técnicos, porque yo les respeto totalmente. Ahora también, cada uno en su tarea. Es decir, yo quiero que me respeten a mí en lo que hago y yo respeto a los demás como cosa fundamental. Ahora, antes que hablar de la parte técnica, de lo poco que podía saber en base a los compañeros, quería decir algo también de las comodidades para transmitir. Las comodidades, digamos. Nosotros transmitíamos a flor de tierra, con la gente rodeándonos, y bueno, saliendo todas las voces, con algún insulto intermedio, seguro, que no tenía nada que ver con nosotros porque no hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. No solamente en el caso de nuestras transmisiones acá en Río Cuarto, no hemos tenido ningún tipo de problemas, ni en Río Cuarto, ni en Cabrera, donde fuimos muchas veces, en General Dehesa, en lugares así todo alrededor de Río Cuarto, con aquel loco sublime que se llamó Tulio Reina, que iba avanzando por todas partes y quería que la radio se fuera imponiendo como se impuso en definitiva, ¿no es cierto? Pero bueno, y en la parte técnica hemos pasado de todas. Yo recuerdo lo que te decía recién con respecto a aquella transmisión en Tandil, que para mí fue única, teniendo en cuenta que en aquellos tiempos, hablo del automovilismo, era necesario para poder transmitir, conseguir que alguien desconocido facilitara su teléfono fijo para conectarse con el teléfono, con la línea de transmisión, y la línea llegara a Buenos Aires, primero con el equipo de Cando y luego con el equipo de Leñare. En Tandil había un problema porque el circuito está bastante lejos, el circuito clásico de Tandil, bastante lejos de todo, de modo que hubo que tirar cables durante un montón de metros de campo hasta conseguir una persona que prestara el teléfono. Por eso que tantos periodistas dicen por ahí, yo comencé tirando cables. Exactamente. Bueno, lo cierto es que en definitiva también había que conseguir la persona que prestara el teléfono, claro, porque ellos creían que prestando el teléfono había que pagar después a fin de mes la cantidad correspondiente, y no, había que hacerle comprender. Luego tuvimos la suerte, cuando transmitimos desde Buenos Aires para Radio Ranquel el fútbol, de conseguir un técnico de Buenos Aires. Tulio Reina lo conocía porque había trabajado con él en Radio Belgrano, y el hombre nos facilitó todo. Es decir, nos preparaba todo, absolutamente todo, nos seguía cuando transmitíamos la primera división, nos ofreció transmitir partidos de ascenso, porque bueno, era una chaquita para él también, ¿no es cierto? Pero bueno, esto en Buenos Aires no tuvimos ningún problema. Ahora, yendo afuera, en Brasil, por ejemplo, nos arreglamos bastante bien porque teníamos técnicos brasileños y en consecuencia ellos salvaban la situación. En Sudáfrica nos ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando vamos a la emisora del estado de Sudáfrica, le decimos, mire, venimos en nombre de Radio Splendid, me parece que era de Buenos Aires, sí, nombre del señor Leñani, que ha estado antes acá. Ah, sí, lo conocemos, sí, cómo no. Dice, pero ¿cuántos vienen de la Argentina para transmitir solamente un piloto, claro, que era Reutemann? Entonces, eran 8 radios. Sí. Bueno, pero la gente de la televisión y de la radio de Sudáfrica nos dio todo el servicio necesario. También se extrañaron de una cosa que era muy especial, teniendo en cuenta la cantidad de gente que iba a transmitir. De las 7, 8 radios, chocábamos los que queríamos empezar más temprano para que la gente nos sintonizara. Claro.
porque al que agarraba primero seguía transmitiendo. Entonces, directamente, venía el técnico y dice, señores, ¿cómo empiezan tan temprano? ¿De qué van a hablar tanto? Este es el tema. Bueno, por otra parte, yo recuerdo que teníamos todos cabinas y había este gran periodista, gran locutor que es Pancho Ibáñez, que había ido a transmitir no sé por quién, pero él no tenía nada preparado, no había hecho nada especial, simplemente había conseguido que colaborara con él la televisión de Sudáfrica. El tipo se metió en una especie de cajón que había al lado de las cabinas de transmisión y desde ahí transmitió una carrera. Es decir, hay un montón de anécdotas. Sí, verdaderamente fantástico. Le estamos mostrando a nuestra teleaudiencia también una foto bastante importante, bastante grande que ha traído usted y su señora, para que también los chicos vean cómo se trabajaba en radio en aquella época. Sí. Puro saco y corbata y paraditos. Exactamente. Esa fotografía de una cabina de transmisión que teníamos con Radio Ranquel tiene la particularidad de estar dos amigos que son Ricardo Fuentes, un locutor extraordinario que falleció muy joven, sí. Ennio Garzón-Itarte, que es un periodista de La Carlota que sabe de todo, bueno, y mi hermano y yo transmitiendo un partido desde la cancha de Estudiantes. Pero todo, repito, hay que mencionar lo que significaba Tulio Reina para permitir que llegáramos. Hay que tener en cuenta una cosa, en su momento, debe ser el año 60, 61, se terminaron las cadenas que había, de lo que llamaban cadenas de emisoras, sí. Como ahora tiene el EV3, por ejemplo. Claro. Cadenas de emisoras que transmitían las competencias, el automovilismo, etc. Pero no sé qué ocurrió. Ocurrió que no se podía hacer más cadena. Y entonces fue cuando Reina puso, digamos, la gran nota. Transmitimos nosotros. Y se acabó. Dice, directamente transmitimos nosotros. Habló con ese técnico de Buenos Aires, amigo, dice, hay que instalar un equipo de transmisión en la cancha de River y un equipo en la cancha de Boca. Desde siempre, Boca era local una semana, River local en la siguiente. Exacto. Y como anécdota final, puede haber otras cosas también, sí. Pero como anécdota final, lo que nos pasó en Alemania, en Nürburgring. Bueno, ahí quiero hacer una aclaración. Mañana es la noche de gala de la película La Misión Argentina aquí en Río Cuarto, sí, señor. En el Centro Cultural de Leonardo Fabio, y hay gente que cree que usted estuvo en las 84 horas. No usted estuvo con Berta, con el LR. Con el Berta LR, claro. Llamándole atención a los alemanes que por un auto fueran a una transmisión, ¿no es cierto? Exactamente. Pero lo curioso del caso fue que llegamos allá a una oficina de prensa, había un montón de gente para atender a los distintos idiomas. Claro. Así que había uno para inglés, uno para alemán, uno para castellano, etc. Llegamos ahí y el Turco Cando dice, vengo de Radio Belgrano de Buenos Aires. Belgrano de Buenos Aires, dijo el muchacho, no sé, dice, nosotros no tenemos ninguna información de que vengan de Buenos Aires. ¿Cómo se llama usted? Alberto Hugo Cando. Era un nombre ceremonioso. Al estilo Cando. Revisa el papel. Acá no hay ningún Cando, dice. Oh, pero ¿cómo puede ser? Dice, hemos hecho el pedido, bla, 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 bla. Y no hay alguna otra forma. ¿Quién otras personas hay? Y bueno, de Buenos Aires un tal Palacio. Ese sí, ese está acá. Era más conocido. El Turco se quería morir. Hablando del Turco, se quería morir. Después con Leñani, en una carrera, me parece, en la provincia de Buenos Aires, lo vi por última vez. Realmente me causó una impresión tremenda porque era un tipo genial, una calidad de tipo, un periodista extraordinario, y lo vi venido a menos de tal manera, la enfermedad lo había consumido. Y sí, seguro. Realmente un maestro para varios. Un maestro. Yo tuve la suerte, gracias a usted y a su hermano, de haber trabajado con él una vez en Buenos Aires en una Fórmula 1. Lo que usted comentaba de cómo se transmitía en aquella época a flor de piso, lo voy a hacer recordar. Cuando Niki Lauda abandonó aquella famosa carrera en Japón bajo la lluvia que le dejó el campeonato a Jen Han, sí. Nosotros viajábamos esa noche con Fernando de Giovanni y usted a Pergamino, sí. Que hubo un accidente en el TC que después se paró por un tiempo la actividad. Bueno, y ahí transmitíamos que yo veía los autos cuando pasaban
a 20 metros nuestros, y lo único que nos separaba del auto que venía a 200 kilómetros era un alambre de 3 hilos y nada más. Nada más. Y acá en Río Cuarto, ya que estamos en anécdotas así curiosas, acá en Río Cuarto transmitimos muchas carreras del Automóvil Club con Tulio Reina, a flor de piso y metidos en la banquina. Claro. De modo que una vez, no me acuerdo quién, se fue de pista y se nos vino encima. Pero cuando llegó, dobló un poquito y nos pasó de largo. Una mesa chica, ¿qué podrá ser? Un tamaño de 1,5 metros. Claro. Estábamos ahí sentaditos, se viene el auto. Y pasó por delante. Mario, muchísimas gracias por su visita. Sigo insistiendo, no me voy a cansar de decirlo, que habría que estar días enteros hablando con Mario de todas estas historias que tiene de tantos años de muy buen periodismo, excelente periodismo aquí en el interior del país. Bueno, en algún momento lo vamos a convocar de nuevo. Cuando quieran. Y adelante con los éxitos de ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Mario Palacio, entonces, aquí en Pace Car por primera vez y no va a ser la última. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.